Lo conocí por allá por el año 83, más directamente, cuando junto a otros religiosos y agentes pastorales se acercaron a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, donde yo participaba porque tengo un hermano mayor que es desaparecido desde el año 74. Hacía misa en la parroquia, en la capilla San Enrique de Cerrillos, y yo ahí vivía con mis padres. Era una niña, tenía aproximadamente 12 años, y él era el padre de él. Él llegaba a hacer misa, entonces como nosotros vivíamos en la avenida Ferrocarril, él pasaba todas las mañanas. Y mi madre le llamaba mucho la atención porque pasaba siempre con ojota, invierno y verano. Yo lo conocí cuando era diácono y vivía en la población La Victoria. Ahí en la población estuve como 16 años, con cierta interrupción cuando se produjo el golpe militar. El año 70 lo conocí en una universidad, como le decía, porque él era profesor de ética en la Universidad Católica. Hacía unas clases que me convencían mucho de lo que yo sentía y pensaba y quería. Bueno, otro de los aspectos que me parece súper interesante y valioso de rescatar, su permanente interpelación justamente a su iglesia, interpelación en el sentido justamente de hacerle siempre mayores exigencias, de estar del lado de los pobres, de los perseguidos, concretamente de los presos, de las personas que sufrían la represión. Yo no desconozco que a partir, por ejemplo, de Monseñor Silva Enríquez y otros, había un compromiso, pero él siempre exigía más. Me llamaba mucho la atención la forma en cómo él daba el sermón. En el fondo te acercaba a la iglesia, te decía que ser hija de obreros no te impedía nada, podías soñar. A partir de ello, por ejemplo, de la lectura del Policarpo, de encuentros, seminarios, donde hablaban y se trataba el tema de la relectura bíblica con esta dimensión emancipadora, liberadora, es que fui también conociendo más al Pepe y a otras personas, porque hablar del Pepe es hablar de una generación, de un contingente de sacerdotes que estaban en la misma parada, en la misma línea. Me invitaron a formar el grupo de los sacerdotes que trabajábamos como obreros. Bueno, estaba el padre Pepe, estaba Mariano Puga, estaba Roberto Bolton. También se integraron algunos laicos. Y algunos laicos así nos resultó muy duro a nosotros porque fueron asesinados algunos por la dictadura, ¿no? Porque cuando íbamos a acciones del movimiento contra la tortura, yo estoy convencida que él tenía mucho miedo, pero se arriesgaba igual nomás. La primera acción que realizamos junto a este grupo de personas, se juntaron alrededor de 100 personas, fue justamente en las puertas del cuartel Borgoño de la CNI. Era igual una situación bien arriesgada en ese contexto, año 83, plena dictadura, donde había mucha más represión. Entonces, y también poca cobertura o registro de medios independientes. Y ahí nos congregamos y fue una experiencia bastante brutal porque los 4 o 5 primeros minutos pudimos cantar, pudimos leer la letanía que llevaban preparadas, pero después vino la represión y la lacrimógena. Y los pacos empezaron a sacar sus lumas y a pegar palos. Y en esa le van a pegar un palo al Pepe y yo le pesco el palo al Paco para
para que no le pegue al Pepe, porque el Pepe para mí era muy importante en este movimiento y entre nosotras, lo queríamos. Y entonces le dije, se me salió, dije, no le pegue, ¿no ve que es un sacerdote? Y entonces el Pepe se enojó tanto conmigo. No se enojó, digo yo que se enojó porque me dice después mi Juanita, usted se transformó en la defensora de los sacerdotes, me dijo, como enojado. Y ahí conocí al Pepe en esa dimensión que me sorprendió porque él siempre nos empezó a decir, hay que tener dignidad para enfrentar la represión. Uno no puede salir corriendo despavorido, siempre la dignidad nos debe acompañar. Incluso en el momento en que nos llevan presos, nunca perder esta actitud, esta compostura. Nunca manifestó miedo, todo lo contrario, como digo, nos lo querían detener por la edad y él mismo era consecuente con ir preso con los presos, digamos, vivir pobre con los pobres. Él fue uno de los que apoyó la moción de que si tomaban detenida a una compañera o un compañero, todos debíamos encadenarnos y seguirlo, ¿eh? Y pedir respetuosamente irnos presos con la persona que estaba arriba de la micro, que se lo llevaban, porque teníamos todos la misma responsabilidad, el mismo compromiso. Entonces ellos cerrando la puerta y el Pepe golpeando la puerta para subir, y les explicaba, todos estamos en esta acción, todos estamos indignados con la tortura, permítanos subir porque estamos denunciando algo que no debe ocurrir. Esas eran las salidas brillantes y sorprendentes del Pepe Aldunate. Y el padre Pepe, en esos tiempos oscuros, le dio esperanza a la gente con sus no podemos callar, con su Policarpo, y saliendo a la calle de forma pacífica diciendo aquí están torturando a alguien. Fue un hombre elegido para una misión que es la vida de los demás. Un ser que era capaz incluso de desarmar al que nos venía a agredir, ¿eh? Como los mismos carabineros, en fin, las personas que representaban la autoridad en esos tiempos, tenían que hacer con este personaje, ¿eh? No era cosa de agarrarlo, sino que había él infundía un respeto, pero por sobre todo convocaba la calma. Como un hombre de mucha fe, un sacerdote íntegro, muy fiel a su misión sacerdotal, con una opción clarísima por los pobres, defensor de la verdad, de la justicia, y a partir de su propio testimonio, muy consecuente con toda su forma de vivir, de pensar, de actuar. Realmente un ejemplo para todos nosotros. Para mí él una gran persona, es alguien que decidió ser consecuente hasta el final y lo pude ver. Y el gran regalo que me dio la vida y Dios es que le pude tener acceso a él desde niña y pude aprender mucho. Y hasta el día de hoy aprendo. Y no lo vi lejos, sino que lo vi siempre cercano. Pepe fue uno de los que desde el primer momento, por ejemplo, se hizo partícipe de los movimientos, de las huelgas de hambre, de las diferentes actividades que hacíamos los familiares de los desaparecidos. Y con su ejemplo también movilizó, involucró a otros religiosos y religiosas. Y eso para mí yo creo que va a quedar registrado en las memorias de muchos y en la memoria que construye este pueblo.